Buenas tardes, vamos a empezar este tiempo de enseñanza el día de hoy, domingo. Les invito a que abran sus Biblias en Oseas 2, 19-20. Vamos a Oseas 2, 19-20. Dice la palabra del Señor: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú tienes en control todas las cosas. Gracias porque eres bueno con nosotros y tu misericordia se manifiesta aún, Señor, más allá de lo que podemos alcanzar y entender. Abre nuestro entendimiento, sea abierto nuestro corazón, sea perceptible nuestro espíritu y podamos recibir en este momento lo que tú tienes para nosotros. A ti sea la honra y la gloria, bendito Señor. Amén. Ese mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente dice: te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Y hoy toca ver, y continuando con todo ese estudio que estamos llevando de toda la Escritura, vienen libro por libro, la manifestación de nuestro Señor Jesús, de Yeshua. Llegamos a este libro de Oseas, que es el primero de los llamados profetas menores, no por rango, sino está clasificado así, 5 profetas mayores, 12 profetas menores, simplemente por el contenido de sus profecías, ¿no? La extensión de sus profecías. Si tú lees Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, la extensión de todo lo escrito y todo lo que exponen es más amplio de lo que vamos a ver de Oseas hacia adelante. El contenido de estos libros, inclusive Abdías es un libro que tiene un solo capítulo. Oseas es el primero de estos 12 profetas llamados menores, simplemente por el contenido de sus escrituras, de las profecías escritas. Pero en Oseas podemos ver algo que no porque en otros lados no se manifieste, pero aquí el libro de Oseas resalta el amor constante y fidelidad del Padre hacia su pueblo. Toda la escritura habla y manifiesta esto, y queda demostrado y queda manifiesto el amor del Padre para con su pueblo Israel. Pero en Oseas viene a ser un libro, y lo vamos a ver en un momento, que viene a manifestar de una manera diferente a la vista del pueblo para él ser conocido. Y Jesús, nuestro Maestro, se muestra como el esposo fiel que mantiene su alianza eterna. El Señor asegura su protección y fidelidad hacia nosotros. Entonces, en Oseas, Él es nuestro fiel esposo casado para siempre. Y esta parte, y vamos a poderlo ver, pero vemos esta parte como cuando el Señor les dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, no fue algo que fuera temporal, que estuviera pensando el Señor en un tiempo de término. Y si lo asemejamos para cuando alguien se casa, no se casa pensando en una separación al año, 2 años, 5 años, 10 años, no. De hecho, dentro de los votos que se hacen es para toda la vida, ¿no? Pensando en eternidad. Y no es la excepción en cuanto a la promesa del Señor con su pueblo. Si en lo humano llega a haber divorcio, son por otras circunstancias, pero no ajenas a decir, no, pues me voy a casar, voy a estar casado nomás 1 año porque más tiempo no. De hecho, vendría a ser una figura completamente contraria. Y es una demostración visual de la infidelidad de Israel hacia Dios, y eso lo vamos a ver en Oseas. Y hablando un poquito del tema de Oseas, Oseas significa salvación o liberación, y su vida viene a ser una profecía andante. Esto es, él no solamente profetizó porque el Señor le dijo: ve y diles,
ve y muéstrales esto, anúnciales tal cosa, sino, y vamos a ver un poquito cómo su propia vida vino a ser un ejemplo y una profecía de lo que había de venir. Si no has leído Elías de Oseas, el libro de Oseas, hoy vamos a darle un rápido recorrido, pero vas a poder entender por qué podemos decir que Oseas viene a ser una profecía andante, una profecía vívida, manifiesta. Su esposa se llama Gomer, que significa terminar, llegar a su fin o completar. También Gomer viene a ser una medida de litros, una medida, se me fue el nombre. Bueno, un nombre para medir cosas, que esto es era el equivalente a 2.2 litros. Era equivalente a un gomer. Toda cuestión líquida, el aceite era un gomer o 2 gomer y era ese tamaño. De hecho, este equivalente a 2.2 gomer, no sé si tengan presente, pero hay algunos botes de leche o sobre todo de chile, si no me recuerdo, que tenían ese tamaño, ¿no? Como de 2.2 litros. Oseas predica en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estamos hablando de muy cercano a antes de ser llevados cautivos, que caiga el reino de Israel, de Judá, perdón, y sean llevados en la deportación a Babilonia. Es poquito antes de ese tiempo. En los tiempos de Jeroboam, ese sí era rey de Israel. Y Oseas describe las circunstancias de la nación. Recuerden que el pueblo, después de Salomón, el pueblo se divide en 2 reinos: el reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá. Y en el reino del norte, les dije antes de la deportación a Babilonia, no. Esto es antes de la llegada de los asirios. Voy a corregir, de la llegada de los asirios a conquistar Israel. No es Judá, es Israel, el reino del norte. Entonces, describe cómo está la nación. Había líderes corruptos, había inestabilidad de la vida familiar, había extendida inmoralidad, hacían cosas que inmoralmente, pero no eran mal vistas. Había resentimiento y odio entre las clases sociales y había pobreza. Aunque había prosperidad y paz sin abundancia. El reino del norte en ese momento gozaba de mucha prosperidad. Había riqueza, pero había pobres, marginados, los cuales claramente decían: yo no tengo por qué darte, ¿no? Tú eres pobre porque quieres, ¿no? Casi. Si eres pobre, vivirás pobre y morirás pobre. Y de ahí viene esta lucha entre clases sociales, en las cuales los que estaban en una posición alta eran ricos a causa de corrupción, eran ricos a causa de malos manejos, eran ricos a causa de perjudicar, dañar y pisotear a los indefensos, llámese pobres, viudas, huérfanos, etcétera, menesterosos. Entonces de ahí, a lo mejor te suenan todos esos términos a una época actual, a lo mejor con distintos nombres, pero el principio es el mismo: la opresión de los poderosos sobre los que no pueden defenderse, y que eso trae riqueza a los poderosos y pobreza a los que no tienen cómo defenderse. Y entonces el pueblo de Israel, el reino de Israel, estaba muy confiado en decir: pues estamos bien, ¿no? Tenemos paz, nadie nos ataca, somos prósperos, tenemos abundancia. Reconocían a Dios, pero les gustaba la idolatría. Hasta ellos decían: pues es que sí, el Señor sí existe, ¿no? Sabemos que Él es nuestro Dios, pero en la práctica no vivían de acuerdo a. Si la gente que nos rodea no ve el amor del Padre en nosotros, no lo hallarán en ninguna otra parte. Y esa frase la menciono en este momento porque no es suficiente con que tú digas que amas al Señor, que conoces al Señor y que hablas y que lo que hablas tiene correspondencia
e integridad en lo que tienes con Él si no lo manifiestas. No puedes decir que amas a Dios si desprecias a tu familia, a tu sangre, a tus prójimos, a tus vecinos. De hecho, 1 Juan es muy claro al respecto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú podrás hablar todo lo bonito que quieras, pero si no manifiestas amor en tus acciones, en tus palabras, en tu forma de vivir, simplemente eres incongruente. Y literalmente la Escritura dice entonces el amor de Dios, el Espíritu mismo, el Dios, el Padre Celestial no mora en ti. Y fíjate, esa parte es importante porque dice, si no le manifestamos amor a la gente que nos rodea, el amor del Padre, ¿cómo esas personas hallarán el amor de Dios, el del Padre, en otro lado? Si nosotros somos sus hijos, o nos decimos sus hijos. Y recuerda esto, no por congregarte, no por orar, no por leer la Escritura, podrás hacer todo esto, pero si no manifiestas el amor de Dios, viene a ser basura. Viene a ser un olor fétido levantado delante del Señor. ¿Y sabes qué? Tenemos que mostrar amor. Y eso es lo que el Padre muestra en Oseas. El amor real, inagotable. El amor que a pesar de que las personas a lo mejor ni siquiera nos caigan bien, los amamos porque manifestamos el amor del Padre. Y considera esto, si tu forma de actuar, de pensar y de manifestarte no corresponde a lo que el Padre manifiesta en ti, ten cuidado. Ten cuidado al respecto. Y de eso habla justamente Oseas. Oseas habla del pacto hecho por el Padre, manifestado aún a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. En Oseas 2:19 acabamos de leer. Y te desposaré conmigo para siempre. Y desposar es obviamente ser esposa. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Y aquí vienen 4 palabras que dices, oye, ¿cómo es que el Señor se va a casar con su? Vienen 4 términos que estuve buscando en diferentes versiones y casi todas dicen lo mismo en general. Justicia en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional. Justicia en las 3 se manifiesta como justicia. Juicio viene también como rectitud y derecho. Benignidad es amor inagotable o gran amor en Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional. Y misericordia viene como compasión. Y esos 4 principios o 4 ejes que rigen el matrimonio establecido por el Padre Celestial con el pueblo de Israel es un pacto. El Padre haciendo un pacto con el pueblo de Israel, decir, tú eres mi esposa, o sea, tengo un compromiso contigo. Y esos son nuestros 4 ejes en los cuales vamos a movernos, vamos a manifestarnos. Yo no sé si en tus matrimonios has establecido principios como de esta índole, los llamados no negociables. Te puedo perdonar que seas descuidado, te puedo perdonar que seas, no perdonar, te puedo pasar que seas descuidado, desordenado, que se te olviden las cosas, pero siempre que tiene que haber justicia, bondad y gozo, por decirte, no sé cómo tú lo has establecido, pero al menos el Padre en este pacto que hizo con Oseas estableció 4 principios, 4 ejes que iban a señorear sobre ello, que es justicia, juicio o derecho, benignidad o amor inagotable y misericordia o compasión. Israel es la esposa infiel, pero que en lugar de ser destruida, es restaurada. Y eso de hablando del pacto matrimonial, en Efesios 5:25 al 32, viene un establecimiento de lo que debe ser el matrimonio dentro del cuerpo de Cristo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
Y el ejemplo que pone del pacto matrimonial que debe haber, lo asemeja o pone como ejemplo el amor de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, que a la vez es una sombra del el amor del Padre, el pacto hecho del Padre con su pueblo Israel. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ahorita continuamos con lo demás, pero deteniéndonos en esto. Puedes ver cómo Pablo le está hablando a los maridos y les dice, ¿quieren saber cómo amar a sus esposas? El ejemplo está en cómo el Señor Jesús ama a la iglesia, que viene de cómo el Padre ama a su pueblo Israel. Y si te das cuenta en esto, dice que el Señor Jesús, hablando de la iglesia, dice que se entregó por ella, ¿para qué? Para santificarla. Esto es, no esperaba una esposa santa, Él la santificó. No esperaba una esposa pura, Él la purificó. No esperaba una iglesia gloriosa, sino que Él quitó toda mancha, quitó toda arruga, toda cosa semejante para presentársela a sí mismo. Si has visto la película A Prueba de Fuego, habla de un principio, o de varios principios, pero uno central, diría yo, que es, tú no puedes pedir que tu esposa cambie y mandarla que le cambie, en ese caso hablando de la película, digo, aplica igualmente viceversa. Tú no puedes pedir que el esposo cambie para satisfacer tus necesidades o tus gustos cuando tú no estás dispuesto a cambiar en nada. Quieres que cambie tu pareja, cambia tú. El amor no se trata de recibir, sino de dar. Y el eje de la película, si has leído el libro de El reto del amor, esos 40 días de devocional y que lo continúas, yo te puedo decir que hacerlo te va a cambiar la vida. En este sentido, no se trata de qué logras obtener. Se trata de lo que tú puedes dar y manifestar. Y así el Señor Jesús pone Pablo pone este ejemplo en Efesios, diciendo, ¿quieren tener un ejemplo de cómo es el verdadero amor? ¿Cómo es un verdadero pacto de matrimonio? Ahí está el ejemplo del Señor Jesús con la iglesia. El Señor Jesús no buscó una iglesia perfecta. Él se entregó para hacerla pura y sin mancha. Entonces dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tú no puedes decir que amas a otra, que amas a tu esposa si no la cuidas. Y no puedes vanagloriarte y decir, es que yo soy, sí, pero tienes a tu esposa en el olvido, en el descuido, no podemos hacer eso. Dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto viene también de lo que vimos ahorita, no sé si vamos a seguir viendo, el pacto del Padre con el pueblo de Israel. El Padre no podía decir o dejar en entredicho decir, es que esta nación es mía, y dejarla en el olvido. ¿Te has dado cuenta por qué el Señor estuvo mandando de continuo profetas y que el pueblo se arrepintiera? ¿Te lo has pensado por qué? No porque quisiera que ellos hicieran lo que Él les mandaba como alguien dominante y opresor, no, sino porque los amaba. Dice la Escritura, el padre que ama a su hijo lo corrige, y a veces la corrección no es sencilla, lo disciplina, la disciplina a veces no es dócil o dulce, es dura y a veces nos duele. Pero cuando superas esa parte dices, era necesario pasar por esa disciplina para yo entender y aprender.
Cuando el Padre estuvo mandando profetas de continuo para que el pueblo se arrepintiera y se volviese a Él, simplemente era una manifestación de amor y misericordia por su pueblo, por su nación. Y en todo ese tiempo, aún dentro de su rebeldía, el Padre no dejó de darles y proveerles. Dice verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese aplicaría para un estudio completo sobre el tema matrimonial de acuerdo a la Escritura, tomando referencia la imagen del Señor Jesús con la iglesia. Pero sí podemos entender esto. Un esposo entregado por su esposa, y si lo quieres entender de esta manera, el esposo no es mejor hasta que la esposa es mejor. Dicen por ahí, detrás de todo hombre hay una gran mujer, pero esa mujer llega a ser grande porque el esposo es grande. No es que la esposa haga grande al esposo, sino que el esposo, si se entrega por amor a su esposa, es como la hace grande. Y entonces viene esa correspondencia. Por eso si tú ves por ahí en la Escritura, la demanda que hace de obligaciones entre el esposo y la esposa es, el hombre tiene que amar a su esposa y la mujer tiene que honrar al esposo. Y si te das cuenta, la indicación es por algo que a ambas figuras dentro del matrimonio se les puede olvidar. El cuidado que el amor tiene que tener el esposo por la esposa y la honra que le debe dar la esposa al esposo. Y para entender eso, si tú te vas al Proverbios 31, podrás ver cómo la mujer virtuosa era virtuosa no porque estaba empoderada en su feminidad o su feminismo. Y no me voy a meter ahorita en temas que no, algo más profundo, pero es una verdad cierta. La mujer descrita en Proverbios 31 no era una mujer empoderada o feminista, era una mujer sujeta a su marido, en el cual su marido era honrado porque tenía una mujer prudente y sabia. El reconocimiento de la mujer no viene porque ella pudiera hacer todas las cosas, sino porque honraba a su esposo. Dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia es glorificada y es exaltada cuando está en obediencia con el esposo, con el hijo. Cuando permite que el hijo sea la cabeza. Dice que la Escritura que Cristo es cabeza Cristo es cabeza de la iglesia, así como el varón es cabeza de su mujer. Oseas 3:1 dice, me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor que Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y aquí viene claramente la ejemplificación del amor. Dice, ve y ama a una mujer adúltera, dice el Señor Oseas. Así como el Padre está amando una nación, a la nación de Israel, al pueblo de Israel, aunque este pueblo es adúltero porque le gusta la idolatría e ir detrás de otros dioses. El mundo ve el matrimonio o el pacto matrimonial como un contrato legal frío hasta ahí y que es quebrantable. El Padre da un pacto matrimonial basado en su carácter, en lo que Él es y lo manifiesta. No es un contrato frío, es un contrato en el que Él está poniendo de sí mismo de por medio. Por ahí había una ilustración, analogía, que decía que llegó la gallina con el cerdito, le dice, oye, vamos a hacer unos huevos con jamón. Y el cerdito le decía no. Y llegaba el otro día, oye, cerdito, ándale, le decía la gallina, vamos a hacer huevos con jamón. Y él le decía no. Y así día tras día, hasta que un día la gallina le dice, oye, cerdito, ¿por qué no quieres que hagamos huevos con jamón? Le dice, sí, para ti es fácil porque para ti poner los huevos es solamente eso, ponerlos, que salgan de ti. Para yo poner el jamón me significa la vida. Y esa analogía nos puede dar a ejemplificar y a entender
esto. El Padre pone de sí mismo en su pacto que hizo con el pueblo de Israel. El Señor Jesús puso de sí mismo en el pacto que hizo con su iglesia. El esposo debe poner de sí mismo en el pacto que hace con su esposa. Y es mostrar el carácter del Padre en nosotros. Y eso fue lo que en Oseas viene a manifestar el Padre en el pacto que hizo con el pueblo de Israel cuando dice, yo te desposé. El carácter del Padre se muestra en esos 4 ejes que vimos al principio: justicia, misericordia, compasión, fidelidad y, dice, y conocimiento relacional. Y esto es de la relación que tienen que tener. Regresando ahí a Oseas 2:20, dice al final, y conocerás a Jehová. No puede haber una relación, no puede haber un pacto, no puede haber un matrimonio si no hay una relación personal. No puedes estar casado con alguien sin conocerlo, sin tratar con él, sin invertir tiempo. Dijeran tiempo, dinero y esfuerzo. No va ahí tanto el tema de dinero, pero sí conlleva tiempo y esfuerzo y entrega. No puedes tener una relación con alguien si no le inviertes. Le inviertes en las cosas que se pueden invertir. No puedes tener una relación con el Padre si no le inviertes tiempo con Él. Y si permites que Él sea como tu esposo, estás recibiendo su carácter, el cual debemos de manifestar. Si tú te consideras parte del cuerpo de Cristo y consideras que el Señor Jesús es el esposo de la iglesia, tú tendrás que manifestar a Jesús, el carácter de nuestro Señor Jesús en tu propia vida. Y puede ser que la palabra sea dura, pero vuelvo al punto. No puedes decirte hijo de Dios si no manifiestas amor. Y ese es el pacto establecido del Padre con su pueblo de Israel. Un amor incondicional. ¿Y este amor de dónde nace? Mira, en 1 Corintios 13 es un texto muy conocido que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pablo no está hablando de un amor en emoción pasajera. Pablo está hablando de un amor de pacto. Vuelvo a repetir. Pablo no está hablando de un amor pasajero. Está hablando de un amor que lleva compromiso de por medio. La persona inmadura o la iglesia inmadura ven el amor desde la inmadurez y carnalidad. ¿A qué me refiero con esto? Vemos el amor como conveniencia. Sí estamos dispuestos a recibir los beneficios del amor del Padre, pero no estamos dispuestos a dar lo que el amor mismo recibido nos obliga a dar. Y eso hablando desde un contexto meramente humano, porque si conocieras al Padre, si escudriñaras las Escrituras, comprenderías y recibirías esto. De lo recibido de tus manos te damos. Más bienaventurado es dar que recibir. Lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. La Escritura está lleno de esto. Recibimos para dar. No recibimos para acumular. Recibimos para ser llenados, y entonces en el rebozo que tenemos es para dar a los demás. Mientras tú no estés lleno del amor del Padre, lo que tú intentes dar de amor no es nada, porque no has sido llenado por el amor del Padre. Y este mismo amor, y este mismo tipo de amor que habla Pablo, es un amor de pacto. Y fíjate, hay 2 palabras que traducen amor. En Oseas usa el lenguaje de amor leal, fiel y fiel, que viene de un vocablo en hebreo que es Hesed, que significa amor leal, fiel
firme y fiel, y eso lo lees ahí en el versículo, en el pasaje que leímos de Oseas 2, 19 y 20. En realidad esa palabra es difícil de traducir en una sola, pero a menudo se expresa de esto: un amor inquebrantable, misericordia, lealtad, bondad, amoroso o amor fiel. Pero me voy a quedar con el primer término. Esta palabra Hesed, en hebreo, que es amor, no es el amor que conocemos emocional, es el amor inquebrantable, que no deja de ser, que venga lo que venga, el amor sigue permaneciendo, y es el amor que el Padre, del cual el Padre está hablando, que tiene por su pueblo Israel, a pesar de que es un pueblo infiel. En ese contexto, este vocablo está intrínsecamente ligado a la palabra pacto o alianza del Padre con su pueblo. Y el significado es este: no es un sentimiento, sino es un amor en acción y lealtad relacional. Y nuevamente esta palabra relacional, que viene de relación, un amor que se manifiesta y se lleva vivencialmente con alguien. Tú no puedes decir que amas a alguien si no tienes a quien amar. Este amor se manifiesta mínimo entre dos personas. De hecho, es el pacto matrimonial, es solamente entre dos personas. Es fidelidad, una promesa yendo más allá del deber. Puedes estar tú obligado a hacer algo. Este amor Hesed o amor inquebrantable da más allá de tu obligación que debes de dar. Es como cuando te dicen en el trabajo o en algo que te gusta hacer: oye, hay que quedarse tiempo extra. No importa, a mí me gusta lo que hago, disfruto esto, lo puedo hacer aunque si me paguen. Oye, pero no estás obligado, pero quiero hacerlo. Oye, fíjate, esto es algo enseñado por el Señor Jesús. Si te piden llevar 1 kilómetro, la carga, llévalo 2. La obligación es 1 kilómetro. Oye, pero si yo quiero llevarlo 2, ¿quién me lo puede impedir? De hecho, si has visto la serie de Chosen, cuando el Señor Jesús enseña sobre esto, cuando los soldados romanos les dan a cargar por 1 kilómetro sus pertenencias, todos los discípulos van quejumbrosos diciendo: ay, ¿por qué, Señor Jesús, aceptaste llevarlo? Y llegan al kilómetro, se detienen los soldados romanos, el Señor Jesús se sigue. Y le dicen: ¿qué estás haciendo? Y dice: pues ya lo cargué 1 kilómetro, ¿por qué no habría de cargarlo 2? Y saca completamente de piso a los soldados romanos porque no saben cómo tomar eso. Terminan llevando los 2 kilómetros y ocurren dos cosas. Los discípulos empiezan a llevar el otro kilómetro con gusto, y los soldados romanos empiezan a hacer más ligera la carga para los que iban cargando las cosas. Eso es el amor inquebrantable, que va más allá de dar por la obligación. Da algo más, da un excedente. Y fíjate, y eso se entiende de esta manera. Es cuando tú estás en una circunstancia en la cual no puedes reclamar nada. Sabes que no mereces nada, pero la persona que te da, te la da a pesar de que tú no mereces. No tengo el derecho de recibirlo, mas sin embargo, la otra persona está dispuesto a dármelo. Ese es el amor inquebrantable manifestado por el Señor, por el Padre Celestial sobre nosotros. Nosotros no merecíamos la vida eterna, pero a pesar de que no la merecíamos, ni tenemos derecho a reclamarla, Él nos la dio porque de Él nació, manifestó su carácter. En el griego, antes de pasar, este término también describe la benevolencia del Padre, pero también la lealtad que debe existir entre las personas. Sí, a lo mejor dices, Hedet es un término que solamente el Padre utiliza con nosotros. Sí, Él nos lo da perfecto, pero eso no nos exime de nosotros manifestar lealtad para con las personas que nos rodean.
Cuando Pablo habla sobre el amor en 1 Corintios, utiliza el término ágape, que es del griego, que significa un amor que se entrega, persevera y permanece. No está muy desalineado o muy fuera de contexto respecto al término de Oseas en cuanto al amor. Pero en esta palabra ágape, en 1 Corintios, es la palabra estándar para amor en el Nuevo Testamento en griego, elevándose como la forma más alta del amor. De hecho, este amor ágape también no es un amor sentimental, es un amor relacional que va mucho más profundo de solamente sentir bonito, sino es un amor que se entrega, y es el contexto del cual Pablo habla en 1 Corintios. De hecho, describe la naturaleza del amor del Padre para con la humanidad. Es un amor desinteresado, incondicional, sacrificial y abnegado. Y esto de sacrificial y abnegado son términos que el ser humano al día de hoy, la sociedad, no está dispuesto a entregar o a dar dentro del concepto de amor que el mundo tiene. El amor exige que sean desinteresado con uno. El amor exige que sea incondicional, pero no está dispuesto a dar. No está dispuesto a sacrificarse y no está dispuesto inclusive a dar sin recibir nada a cambio. El término ágape en Corintios, expresado por Pablo, expresa la elección de la voluntad y no solamente una emoción. Se detuvo esto, raro. Busca el bien del amado independientemente de la respuesta. ¿Cómo está esto? Aunque tú no lo quieras recibir, aunque te estés haciendo daño, yo te voy a dar amor. Voy a estar aquí contigo. De hecho, este término define quién es Dios, el Padre, y cómo deben amarse a los creyentes. Vamos nuevamente a 1 Juan 4:8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo decía hace un momento, tú no puedes decir que amas a alguien si no lo manifiestas, si no manifiestas el amor en ti. Tú no puedes decir que amas a Dios si no lo demuestras con alguien. No son dos amores distintos. Es el mismo amor del Padre expresado en diferentes tiempos, en diferentes contextos, para manifestar su carácter para con nosotros. Lo que Dios, el Padre, promete en Oseas, Pablo lo describe en acción en Corintios. Fíjate. Hace rato leímos en Oseas que su pacto de amor es misericordia y compasión, fidelidad eterna, justicia y verdad, pacto permanente, relación restaurada, justicia y juicio. Y al respecto, ¿qué habla Pablo? Para la misericordia y compasión que habla Oseas, habla Pablo que el amor es benigno. Fidelidad eterna en Oseas, Pablo habla de todo lo soporta. Justicia y verdad, dice Pablo, se goza de la verdad, no de la injusticia. Pacto permanente en Oseas, dice Pablo, todo lo espera. Oseas dice, relación restaurada, dice Pablo, no guarda rencor. Oseas dice, justicia y juicio, Pablo dice, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Oseas muestra la fuente del amor, mientras Pablo muestra el comportamiento de ese amor. Oseas nos dice de dónde nace ese amor y por qué lo manifiesta con su pueblo, para que entonces Pablo nos viene a dar la muestra de cómo hacer, cómo se debe de manifestar. Dice en Oseas, y conocerás a Jehová. Dice en Pablo, el amor nunca deja de ser. Y en 1 Corintios podemos ver cómo el amor permanece cuando todo lo demás pasa. Cuando parece que ya no hay posibilidades de amor, de nada permanece el amor. Y regresando al libro de Oseas, si no has leído la historia, te contaré la historia de Oseas. Oseas
profeta, es mandado por el padre casarse con una mujer adúltera. De hecho, hay una película que se llama Amor Incondicional, si la puedes ver por ahí. Así se llama Amor Incondicional y habla sobre Oseas. Oseas es mandado a casarse con una mujer prostituta, la saca de la prostitución, del adulterio, y vive en su casa, pero es una mujer que no sabe vivir en casa. Y se vuelve a ir, y toda la gente le dice, Oseas, ¿qué estás haciendo con esa mujer adúltera? Te está engañando. Y la mujer como que iba y venía, y Oseas tiene hijos con esta mujer. Y esta mujer y sus hijos, y eso no lo apunté, pero sus hijos tienen nombres que hablan sobre temas proféticos hacia la nación de Israel. Y en una de esas, en esa ida que tiene la mujer de Oseas, Gomer, se va buscando los placeres, el deseo, la aceptación, las riquezas, todo lo que la idolatría creía el pueblo de Israel que estaba recibiendo a través de la idolatría, ¿no? Y llega un momento que hasta Oseas es señalado, pues, mira, pues, tu mujer te dejó, pues era obvio, su naturaleza, que no sé qué. Y la mujer es llevada, por alguna razón, es hecha esclava y puesta a la venta. Y llega Oseas y paga el precio de esclavitud de su esposa. Y se la lleva nuevamente a su casa. ¿Y sabes qué? No era solamente un tema profético. Oseas amaba profundamente a su mujer. ¿Qué amor manifestó Oseas mostrando el carácter del padre? Que aún la mujer, siendo engañadora, convenenciera, astuta, adúltera, idólatra, cualquier término que quieras ponerle, y aún siendo exhibida, humillada, esclavizada, llegó Oseas y pagó el precio por su esposa amada, y la restauró y llevó a su casa. ¿Y sabes qué? El Señor, el Padre Celestial, Yahweh, hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Aún dentro de las idolatrías de su nación, aún siendo llevados a cautiverio, el Señor pagó el precio para regresar y restaurarlos a su tierra. En otra enseñanza ya les había explicado. Tal fue la aprendida de lección y disciplina que tuvo el pueblo de Israel, que pudo haber cometido es más, se fue al otro extremo, pero idolatría dentro de la nación ya no volvió a haber después de que regresó del cautiverio, porque la disciplina trajo al pueblo conciencia de decir, si nos volvemos a meter con idolatría, ya sabemos lo que nos va a pasar. Ya sabemos las consecuencias. Es más, se fueron al otro extremo, que se volvieron fariseos, poniendo mandamientos de hombres dentro de la ley del Señor. Ese es otro tema. Pero el Señor les mostró un amor tan fiel, inquebrantable, tan incondicional, que aún dentro de su pecado los restituyó, los restauró y los volvió a hacer su nación y los regresó a su tierra prometida. Y el Señor hace así con nosotros. Y tú dirás, oye, ¿y en todo esto dónde está el Señor Jesús? El Señor Jesús está en todo este contexto, entendiéndolo desde la figura de Jesús con su iglesia, la esposa. Aún la iglesia siendo como puede ser, aún con los errores que como cuerpo de Cristo podemos seguir cometiendo en nuestras carnalidades, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra mente desordenada, Él sigue manifestándose con un amor incondicional hacia nosotros. No es que Él esperara de nosotros nada. Él no lo da porque así es Él. Jesús sufrió, pero ha sido benigno con nosotros. No buscó lo suyo, se entregó, hizo un amor sacrificial. ¿Nosotros lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Él lo dio y soportó todo por nosotros, hasta la muerte de cruz, que no era una muerte sencilla ni suave, era vergonzosa y dolorosa. Estaba hecha esa muerte para que la persona que fuera
crucificada, sufriera a más no poder. Permaneció fiel cuando nosotros no lo hemos sido. El Señor sigue siendo fiel con nosotros a pesar de nosotros como somos. La conclusión clara y directa es esta: su amor sigue siendo incondicional con nosotros y no se quebranta, no cambia. Oseas revela el corazón de padre que ama con fidelidad matrimonial. Corintios define cómo se ve ese amor cuando gobierna una relación. Decíamos desde hace un momento, Oseas muestra la fuente del amor. Pablo en Corintios manifiesta cómo ese amor es una acción que se vive día con día. Ambos textos hablan del mismo amor del pacto, no un amor sentimental, ni condicional, ni pasajero. Y yo he insistido mucho en esto en el último tiempo. Lo que dice la Escritura, la palabra del Señor, sus mandamientos, su carácter, nos puede llevar a estar contrariamente de extremo a extremo con lo que el mundo establece. El mundo establece un amor que nada tiene que ver con el amor manifestado por el Padre hacia nosotros, manifestado y ejemplificado en Oseas, con Oseas. Por eso decía que Oseas era una profecía andante, porque Oseas estaba viviendo en una profecía con su esposa. Una esposa que vino a perdón, a arrepentimiento y a restauración. En Oseas 14, 1 y 2 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El arrepentimiento conlleva no solamente una oración, conlleva confesar tu pecado y decidir un cambio de actitud y disposición en tu corazón. Y entonces se entenderá lo que hizo Oseas 14, 4 al 7, que dice: yo sanaré su rebelión, el amor del Padre. Los amaré por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. ¿Te das cuenta de esto? Puedes ver lo que ocurre cuando nos volvemos al amor del Padre. Él no solamente nos perdona, dice que nos ama, no solamente nos ama de nuestra rebeldía, sino que nos ama por pura gracia, sin ninguna condición, simplemente de su propia voluntad. Literalmente porque a Él se le antoja amarnos. Pero si hacemos eso, ¿por qué le aparta su ira? Nos viene a restaurar y a dar, inclusive más allá de lo que teníamos. Y por aquí veo algo que en otra enseñanza ya lo habíamos platicado. El trigo y la vid y el vino ahí como alimento que el hombre necesita para vivir. El trigo como el pan necesario. Y esa es la restauración que el Padre le dio al pueblo de Israel, ejemplificado en la restauración que hizo Oseas con su esposa. Y es la que hace que el Señor Jesús, como nuestro esposo con la iglesia, dicen que es el que hace la obra para presentarse una iglesia pura y sin mancha, con la cual se desposará, dice Apocalipsis, en una fiesta celebrando esa boda. Oseas 3:9 dice: tú perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda.
¿Qué manifestación del amor del Padre que dice, hiciste lo que quisiste y el único que te puede salvar soy yo? ¿Y sabes qué? Yo quiero salvarte, yo quiero ayudarte, yo quiero restaurarte, yo quiero cambiar tu corazón. Ven hacia mí. Pero esto viene solamente cuando entendemos su amor manifiesto y estamos dispuestos a aceptarlo. Y sabes qué, no te quedes en aceptarlo, no nos podemos quedar en ello. Tenemos que manifestar ese amor. No puedes decir nuevamente que amas al Padre y desprecias a la persona junto de ti. Eso no es amor del Padre. No manifiesta el carácter del Padre, no manifiesta lo que dice Corintios, no manifiesta. Aun si la persona te cae gorda, te cae mal, la detestas, tienes que mostrarle amor. Un amor incondicional que va más allá de que si te gusta, no te gusta, si te cae, no te cae, si lo toleras o no lo toleras. Ese es el amor que el Padre espera que manifestemos, no solamente en nuestra primera relación cercana, que sea nuestro matrimonio, o nuestra familia, o nuestros hijos, sino todo aquel que nos rodea, que se constituye como nuestro prójimo. ¿Recuerdas cuando te dije al principio que el contexto de Oseas, cómo vivía el pueblo de Israel, que vivía, sí, el reino del norte en abundancia, con riquezas, con paz, pero tenían líderes corruptos y tenía familias, bueno, y la inmoralidad por todos lados, y familias destruidas? Era por esto, porque los esposos o la familia no sabía tener lealtad dentro de su círculo cercano. Por eso había familias destruidas. Pero como sentían que tenían todo bien, la familia era lo de menos. Eran corruptos, eran inmorales. El contexto de la mujer adúltera, de esposa de Oseas, Gomer, en cierta manera, para algunos no era mal visto, porque era el común en ese momento dentro del pueblo, siempre y cuando no te tocara a ti, porque si no te tocaba a ti, entonces sí, lo señalabas, pero si tú lo hacías, pues nadie podía decir nada, ¿no? Ese es lo que Oseas nos viene a ejemplificar con el amor del Padre, ese amor matrimonial e incondicional. Te voy a invitar que vamos a orar. Y piensa en esto. Si has entendido que no has sabido manifestar el amor incondicional del Padre manifestado con nosotros, primeramente, pídele perdón. Pídele perdón porque literalmente estamos mal. Señor, perdónanos cuando no hemos manifestado tu amor, porque estamos muy dispuestos a recibirlo, pero muy poco dispuestos para darlo. Estamos en la mejor disposición de recibirlo, pero estamos en la poca disposición de darlo hacia los demás. Perdónanos, Señor. Y ahora que entendemos que tu amor fiel y digno, Señor, incondicional sobre nosotros, nos ha alcanzado más allá de como lo hiciste con el pueblo de Israel, que aún siendo adúltero y fiel, ejemplificado en la vida de Oseas con su esposa Gomer, mujer adúltera, ligera, convenenciera, astuta y haciendo cosas que no, Oseas le manifestó un amor inquebrantable, un amor que perdonó y superó sobre todas las cosas que aún su mujer pudo haber hecho. Y podemos ahí pensar en cualquier inmoralidad. A pesar de ello, Oseas la restituyó, la amó y la restauró. Señor, si tenemos que pasar por alguna disciplina para entender, Señor, trata con nosotros. Pero que no dejemos de tener la manifestación de tu amor inquebrantable sobre nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de volvernos idólatras, de apartarnos de ti, de dañarte con nuestras acciones, de lastimarte con nuestros deseos, de manifestarnos rebeldes con nuestros pensamientos, con nuestra mente rebelde y reprobable. Perdónanos, Señor.
Señor, no permitas que tengamos acciones en las cuales no manifestemos tu amor. Y si lo hemos hecho, perdónanos, Señor. Si hemos hablado cosas que no, si hemos hecho cosas que no, si hemos hecho acciones que no, aún, Señor, no nos podemos justificar en que no me di cuenta, no, Señor. Si te tenemos a ti, tu Espíritu claramente nos ha hablado y nos ha dicho, esto no fue correcto. Aún nuestra propia canción. Así que, Señor, cuando lo hemos hecho y no hemos sabido valorar y apreciar tu amor incondicional, inquebrantable sobre nuestras vidas. Señor, tu amor se manifiesta sobre nosotros. Señor Jesús, gracias por tu amor manifestado para con tu iglesia, Señor, de la cual somos parte. Ayúdanos a caminar día tras día de ti y manifestarlo verdaderamente. En los méritos preciosos tuyos dados en la cruz del Calvario, te damos gracias. Amén.